Bienvenidos a Faith Walking 201. Estamos seguros de que hay muchas expectativas en el inicio de este proceso y eso es bueno. Probablemente usted tomó sea el retiro o las reuniones semanales de Faith Walking 101 y esto de alguna manera puso cierto contexto a su proceso de formación espiritual. Es bueno empezar ahí, en recordar que toda esta idea de Faith Walking es un proceso y es un proceso de formación que muchas veces implica deformación y reformación, ¿verdad? Es bueno recordar también que es un proceso que no lo hacemos nosotros, es un proceso que lo hace Dios. Lo único que hacemos en Faith Walking es tratar de crear un contexto. Yo digo con frecuencia es un plato vacío, ¿verdad? No tiene más valor que el convertirse en el contenedor, digamos, de algo que Dios empieza a poner y que realmente es lo que nos da vida. Así que iniciamos 201 considerando que este va a ser un proceso un poco a fuego lento, ¿verdad? Es un proceso de alrededor de 6 meses que implica diferentes elementos, pero en todos estos elementos lo único que estamos buscando una vez más es crear un contexto para poder escuchar a Dios y dejarnos formar, deformar o reformar por Dios. Un buen lugar para empezar es simplemente recordando, en Feedwalking creemos que Dios tiene un diseño para nuestras vidas, que ese diseño está plenamente revelado en la vida de Jesús. Y la vida de Jesús como plenamente humano y plenamente divino, el Hijo de Dios que se hizo hombre, refleja para nosotros no solamente eh, la razón de nuestra salvación, en el sentido en el que probablemente lo conocemos, sino también un modelo, un ejemplo. A veces no lo vemos, a veces perdemos eso, lo vemos tan divino a Jesús que olvidamos que como hombre también, de alguna manera refleja cómo Dios quiere que los hombres vivamos, de alguna manera. No estoy diciendo que somos dioses o que hay divinidad necesariamente en ser igual a Dios, pero hay algo divino en todos nosotros. En la imagen y semejanza de Dios fuimos creados y de hecho Jesús vive en nosotros y simplemente el hecho de que Jesús vive en nosotros nos da una parte divina. Personalmente eso trae muchísima esperanza, para mí personalmente, porque Marcos no solamente es este hombre con tantas áreas débiles, quebrantadas, que a veces no puede vencer su pecado, sino también es este contenedor, una vez más, de algo divino. La palabra dice que Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Entonces Marcos no solamente es su pecado, Marcos también es esta esperanza de gloria. Cristo en Marcos, para decirlo correctamente. Pero al final del día, probablemente mi objetivo es que el Cristo que vive en Marcos sea el que opere cada vez más en la vida de Marcos. Y el Marcos pequeño del pecado, del quebranto, poco a poco, digamos, ceda este espacio al Cristo que vive en Marcos. En fin, es una manera de ver esto. En Facebooking creemos que este proceso de formación, causa transformación, definitivamente. Transformación interna, no solamente en cómo me veo a mí mismo, en cómo veo a Dios, cómo veo a otros, sino también una transformación externa. Me atrevo a decir que causa transformación en nuestras relaciones. Nos convertimos realmente en personas capaces de revelar a Cristo de una forma mejor, de una forma más clara. Esa luz que somos en este mundo brilla mejor. Esta es una transformación externa. Y vale la pena entender que el propósito de todo este proceso en nuestro entendimiento de Faith Walking, y recuerden que esto no es acerca de Faith Walking, esto es acerca de su formación y mi formación espiritual. Faith Walking pasará, pero la obra de Dios en sus vidas, en mi vida, no pasará. Es la que queda en nosotros, es la eterna. Y es importante recordar eso. No hay nada en el contenido de Faith Walking o del proceso que vamos a vivir que sea realmente transformador. Nada de esto sucede a través de un conocimiento intelectual exclusivamente. Es importante, pero no es transformador. Si así fuese, las personas más inteligentes y más estudiadas serían personas perfectamente transformadas y sabemos que no es así. Es una experiencia, es Dios,
quien nos transforma, y nos transforma internamente y externamente. Em, en nuestra declaración de propósito, entendemos que esta transformación interna no solamente se da por nosotros, es decir, es una bendición ser transformados, ser mejores, ser sanados, ser libres, pero esta transformación se da para otros también. La Biblia habla de que somos bendecidos para ser de bendición, ¿verdad? De alguna manera nuestra transformación se da para que nosotros podamos ser de bendición a otros. A esto le ponemos simplemente palabras, ¿no? Le llamamos vivir una vida misionera o vivir una vida en la que somos capaces de decir sí y juntarnos a la obra de Dios en el mundo. Entonces, no solamente es mi sanidad lo que buscamos en este propósito y mis relaciones y mi vida, sino también esa transformación que me hace ser un mejor discípulo de Cristo en mi ciudad, en mi familia, en mi comunidad, en la comunidad en la que vivo. Es decir, es realmente el contexto de una persona que se convierte en un misionero. Y hablamos de una vida misionera integrada. Probablemente ese es el objetivo profundo de esta transformación en nuestro entendimiento. Y simplemente esto quiere decir que no hay una distinción necesariamente entre lo que hago y lo que soy, ¿verdad? Sino que lo que soy determina lo que hago. Y porque soy un seguidor de Cristo y vivo una vida en misión, no necesito renunciar a mi trabajo e irme a África para vivir una vida misionera, sino que la puedo vivir en donde estoy. Y de hecho hay algo especial cuando nos convertimos en misioneros en donde estamos, en nuestro trabajo y en donde Dios nos ha puesto, que hace que esa luz de Cristo, una vez más, sea más clara, un poco más eh, eh, apetecida, sí cabe el término, por las personas que nos rodean, porque lo que están viendo no es una persona especialísima que estudió y siguió una carrera de misiones o de misionero, sino una persona normal que está descubriendo que Cristo en, en sí mismo es, o en sí misma es la esperanza de gloria. En fin, iniciamos pensando que ese es nuestro objetivo y hacia eso estamos siendo formados y nosotros no nos formamos, sino que Dios nos forma. Lo mejor que podemos hacer es simplemente colaborar con Él en lo que Él está haciendo para formarnos. Eh, Faith Walking 201 tiene elementos de sanidad interior, tiene elementos de madurez emocional y tiene elementos que de alguna manera nos van a llevar a entender cuál es nuestro contexto misionero. Prácticas misioneras le llamamos. Esos son los tres elementos principales y siempre se basa en dos perspectivas. La perspectiva de la transformación que está sucediendo en mí internamente o en mis relaciones y de la transformación que de alguna manera yo transformado produzco en los sistemas de las comunidades en las que vivo. Dos perspectivas como dos pies, ¿verdad? Un pie es necesario para que el otro pie pueda avanzar y necesito los dos pies para poder caminar, para poder correr. Necesito ser transformado y necesito estar involucrado en la transformación de mi comunidad. Hay 4 objetivos específicos en este proceso de 6 meses que iniciamos. Estos objetivos los podemos resumir de la siguiente forma. El primer objetivo es crecer en nuestra capacidad de poder vernos a nosotros mismos, de ser conscientes de cómo estamos siendo, de cómo somos en una determinada circunstancia. Es increíble darse cuenta de alguna forma de los ciegos que somos acerca de nosotros mismos. Y es real. Si estoy en un cuarto o en una habitación llena de personas, el único rostro que yo realmente no puedo ver es el mío, ¿verdad? Puedo ver los demás rostros, pero no puedo verme a mí mismo. Y eso sucede en nuestro comportamiento. Nos damos cuenta que tenemos un piloto automático y ese piloto automático de alguna manera está plenamente activo. Obviamente, piloto automático significan esas reacciones, esas formas de responder o reaccionar, más que nada reacciones, son automáticas más que respuestas mentales o conscientes o racionales. Son maneras de reaccionar ante circunstancias específicas, especialmente circunstancias que reflejan o que tienen cierto nivel de ansiedad. En esos momentos reacciono automáticamente y lo hago de una forma predecible, de una forma que está muy conectada con lo que llamamos mi primera formación, esas experiencias que tuve en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, o experiencias pasadas que me hicieron entender el mundo como lo entiendo ahora.
Y no es que me siento a pensar, ok, voy a reaccionar de esta forma porque eso fue lo que pasó. No, es automático. Ese es el problema de nuestras reacciones, de nuestro piloto automático, es que es automático y es inconsciente. Creemos que solamente en la presencia de Dios y con la ayuda de Dios somos capaces de ver lo que no podemos ver, de vernos en donde no podemos vernos. Esto sucede a través de un entrenamiento espiritual en donde de alguna manera creo espacio para dejarle a Dios convertirse en un espejo. Y con la ayuda del Espíritu Santo puedo considerar cómo estoy siendo. Al principio considero cómo fui, ¿verdad? En la reacción que tuve ayer con mi esposa, con mi hijo, con mi hija. Pero poco a poco empiezo a ver esos patrones, ese piloto automático. Nuestra primera formación, como aprendimos en Walking 101, está impactada por votos o por experiencias que nos formaron. Buenas, malas, experiencias que de alguna manera nos hicieron como somos. Y eso genera este piloto automático. De alguna manera los votos se reflejan en el piloto automático que vivimos. Y aunque no todas las reacciones y no todo lo que nos sucedió cuando niños fue malo, no estamos diciendo eso, no siempre es útil. Hay veces que esas reacciones automáticas no son las reacciones que conscientemente quiero tener como seguidor de Jesucristo. No son las reacciones que me acercan más a Dios y a los demás. No son las reacciones que me ayudan a amar a los demás como quiero amarlos o amarme a mí mismo a veces. Eh, en fin, uno de los objetivos que va a producir esta transformación simplemente es al aprender a vernos a nosotros mismos, ser conscientes de cómo somos, de esas áreas que no conocemos. E insisto, quien hace esto es Cristo, es el Espíritu Santo, y sin su ayuda no podemos conocernos. Un segundo objetivo es también crecer en nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios. Y probablemente este es uno de los temas más profundos, ¿no? En nuestra caminata espiritual. ¿Cómo discernir que esa voz es la voz de Dios y no la voz de mis emociones, de mis deseos, de mis votos, de mi formación, de mi comunidad? Cristo parece que no tuvo problemas cuando leemos la historia de su vida en discernir la voz de su Padre. Él la conocía. Y creemos que porque Él es ese modelo, nosotros podemos crecer en esa capacidad de reconocer la voz de Dios. De hecho, yo lo puedo hacer con mi esposa, ¿verdad? Cuando ella me llama, yo no necesito preguntarle cada vez quién eres, bueno, siempre veo quién me llama en el teléfono, pero yo escucho su voz y sé que es ella porque tengo una relación íntima con ella. Y esa es la idea. A través de un entrenamiento espiritual esperamos crecer en nuestra capacidad de reconocer la voz de Dios. Sin eso no tenemos nada, pues porque en primer lugar no sabemos quiénes somos, porque es la voz de Dios la que nos llama por nuestro nombre, ¿verdad? La que nos dice quiénes somos, nos recuerda que somos amados. Pero por otro lado es la voz de Dios la que nos invita a, a ser misioneros, a decir sí a ciertas cosas o a decir no a otras cosas, a seguir a Jesús. Es la voz de Jesús y es esa voz que sus ovejas reconocen. Ese es uno de los objetivos en Faith Walking y es uno de los objetivos fundamentales porque no hay nada que podamos decirle en Faith Walking de nuestra parte que creemos que es suyo y que es su verdad. Yo no tengo idea cuál es el propósito de Dios para su vida, pero Dios lo sabe y nuestra idea simplemente es ayudarle a discernir esa voz para que usted pueda ser obediente con lo que Dios le está diciendo. Un tercer objetivo que nos ayuda o que buscamos en este proceso y nos va a ayudar a vivir una vida misionera integrada es crecer en nuestra capacidad de practicar autenticidad. Y vamos a hablar mucho más de esto, pero vale la pena decir simplemente que vivimos en un mundo que no es auténtico, a pesar de que lo queremos ser, ¿verdad? Y lo deseamos al mismo tiempo como deseamos esa autenticidad porque estamos diseñados o fuimos diseñados para ella, nos aterra, nos da muchísimo temor porque representa el de alguna manera exponernos, el ser vulnerables. La palabra vulnerabilidad comunica para mí un poco mejor este concepto. Eh, yo no quiero ser vulnerable, ¿verdad? No quiero tomar el riesgo de que vean lo que yo no quiero que vean. Y vivimos en un mundo así, en donde siempre nos ponemos el mejor vestido, los mejores trajes y ponemos la mejor cara, ¿verdad? Incluso en nuestras congregaciones. Y lo que realmente está sucediendo dentro a veces es un oscuro espacio en donde necesitamos la luz de Cristo. Pero
Cristo brilla no solamente por sí mismo, sino Cristo brilla en las personas que están conmigo. Cristo brilla cuando yo soy auténtico conmigo mismo o cuando soy auténtico con Dios. Insisto, hablaremos más de autenticidad, pero creemos que esto es clave en un proceso de formación espiritual. Necesitamos entender que somos conocidos y necesitamos aprender a dejarnos conocer. Celebrar no solamente con los demás alegrías, sino también caminar en duda cuando hay duda, sin necesidad de arreglar a nadie, pero simplemente con la humildad de ser auténticos en lo que nos está pasando y en nuestros procesos. Ese es el tercer objetivo específico de Faith Walking 201. El último objetivo es crecer en nuestra capacidad de ponernos en acción. El, el proceso está basado no en saber cosas, porque saber no necesariamente lo va a transformar. La información no transforma, es la experiencia. El saber cosas no es suficiente, es importante, pero el estar en acción es lo que nos transforma. Nuestra fe de alguna manera necesita obras, si quieren una perspectiva más bíblica, ¿verdad? O basada en las palabras. Así que todo nuestro proceso está basado a través de entrenadores, a través de la tarea que van a tener en buscar o ayudarlo a ponerse en acción. El saber a donde Dios me llama no me transforma, lo que me va a transformar es obedecerlo, es hacerlo. Así que ese es nuestro último objetivo. Insisto, estos son 4 objetivos específicos del proceso y algunos de ellos pueden causar esperanza en usted o algunos de ellos pueden causar un poco de temor en usted. Eso es un buen lugar para empezar en reflexionar. Pero estos objetivos por sí solos no son el fin. Quiero nada más recordarles el fin es poder caminar de acuerdo al diseño de Dios, teniendo una vida de acuerdo al diseño de Dios, una vida misionera integrada, le ponemos ese término, una vida en la que no solamente Dios ha brillado en mí, ha sanado y me ha transformado, sino que me ha convertido en un elemento de transformación, en donde Él está transformando, en donde Él está alcanzando esos barrios y esas comunidades, en donde Él quiere brillar, en donde Él quiere servir al pobre, al marginado, al necesitado, en donde Él quiere restaurar los sistemas, las sociedades a su diseño original, en donde Él quiere trabajar por el bien común, en donde Él brilla para fieles y para infieles, ¿verdad? Para cristianos y para no cristianos. Creemos que la palabra amor probablemente es un buen inicio, ¿verdad? Para entender eso. ¿Cómo puedo amar a Dios con todo mi corazón? Amar a otros, como me amo a mí mismo. ¿Se dan cuenta? Tengo que amar a Dios, amar a otros y amarme a mí. Y todo este proceso es un proceso de transformación. Quiero terminar nada más recordándole que todo esto está basado y va a tener que regresar, como con los 2 pies. Necesita siempre del derecho, no solamente puede caminar con el izquierdo. En lo que nosotros llamamos el contexto de su vida misionera. Y nada más, quiero terminar eh, dejándole estas preguntas, que las encontrará en su tarea. ¿Cuál cree que es el llamado de Dios para su vida? ¿Dónde pasa la mayor parte de su tiempo? Y si Cristo pasase la mayor parte del tiempo que Cristo pasó, donde usted está pasando, ¿cómo Cristo pasaría ese tiempo? ¿Cuál es la comunidad o el grupo de personas con las que usted pasa más tiempo? ¿O con las que usted comparte un deseo de propósito de Dios? Eh, ¿Qué es lo que hace latir su corazón cuando lo hace y siente como en aquella película Carrozas de Fuego, eh, que su corazón late? En la película dice, cuando corro siento que Dios sonríe. ¿Qué es lo que hace sonreír a Dios que usted hace? Eh, ¿Quiénes son las personas o las circunstancias que producen en usted más dolor, la injusticia que le molesta, en donde su corazón se mueve? En todas estas preguntas probablemente eh, hay un susurro de la voz de Dios que está conectado con algo más profundo de su ser, de mi ser, en donde de alguna manera encontramos un diseño original, ¿verdad? Que no es el de nuestra formación, sino es lo que Dios ha puesto en nosotros. Considerar nuestro contexto misionero es parte de este proceso. Vamos a considerar muchos elementos internos de nuestro corazón, nuestras vidas, nuestras relaciones, pero es importante empezar también recordando que estamos aquí no por coincidencia y que existe un propósito
en nuestras vidas. Y probablemente quien está más interesado en que lo descubramos es Dios. Porque cuando descubramos ese propósito, también vamos a descubrir algo especial en nosotros que nos va a llenar de ese gozo del cual hablamos en Faith Walking 101, una vida plenamente humana, plenamente viva. Creo que Cristo encontró y vivió y nos dio un ejemplo muy claro de eso.